buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la videoconferencia Zoom relacionada con la asignatura Matemática 2, correspondiente al tema número 1 de derivada. En la tarde de hoy vamos a ver las derivadas de funciones exponenciales. Les recuerdo a los estudiantes que no han entregado todavía la actividad evaluada número 1, que tienen fecha de entrega máxima hasta el 19 de mayo. Aquellos estudiantes que pertenecen a la parte internacional, porque los estudiantes foráneos ya entregaron su actividad. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar la videoconferencia. Voy a cargar la presentación para que comencemos la actividad. Ok. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Hoy vamos a estudiar derivadas de dos tipos de funciones. Aquellas funciones exponenciales, ¿verdad?, cuya base es una constante. Y esa base está elevada a un exponente que está compuesta por una función de x. Y la otra función exponencial es de base e. O sea, la constante e elevada a una función que es función de x. Entonces, la derivada del primer tipo de función exponencial va a ser igual a la derivada del exponente multiplicada por la función exponencial multiplicada por el logaritmo neperiano de a. La segunda, que es la función exponencial de base e, la derivada será el exponente, la derivada del exponente multiplicada por la función exponencial de base e. Entonces, repito, la derivada de una función exponencial va a ser igual a la derivada del exponente por la función exponencial multiplicado por el logaritmo neperiano de la base de la función exponencial. Y la derivada de la función exponencial de base e va a ser igual a la derivada del exponente de la función exponencial de base e multiplicada por la función exponencial de base e. ¿Okay? Esta es la función exponencial y esta es la función exponencial de base e. Esta es una función exponencial de base cualquier constante. ¿Ok? Vamos a ver el primer ejercicio correspondiente al primer grupo de derivadas de la función exponencial. El primer ejercicio nos dice f de x igual a 2 elevado a la x cuadrado menos 1. La regla dice que tengo que derivar x cuadrado menos 1 multiplicado por 2x cuadrado menos 1 multiplicado por el logaritmo neperiano de la base 2. Entonces, la derivada de x cuadrado menos 1 es 2x multiplicado por 2x al cuadrado menos 1 multiplicado por el logaritmo neperiano de 2. Como ven, lo que tienen que hacer es aplicar directamente la formulita que vimos anteriormente. La formulita que está en la parte superior, ¿verdad?, correspondiente a las derivadas de las funciones exponenciales. El segundo ejemplo, tenemos una función que es igual a 3 elevada a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. ¿Ok? Debemos derivar la raíz de x cuadrado menos 1, multiplicarlo por 3 elevado a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, multiplicado por el logaritmo neperiano de 3. Entonces, ¿cuál es la derivada de x cuadrado menos 1? La derivada de x cuadrado menos 1, aplicando la regla de la cadena, sería, y transformando la raíz cuadrada en una potencia que sea igual a x cuadrado menos 1 elevado a la 1 medio, sería 1 medio de x cuadrado menos 1 elevado a la menos 1 medio.
luego multiplicado por la derivada interna, que sería 2x. Entonces, 2x sobre 2 veces la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 multiplicado por la función exponencial, que es 3 elevado a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 multiplicado por el logaritmo neperiano de 3. Simplificando términos, este 2 con este 2 se va y me queda x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 multiplicado por 3 elevado a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 por el logaritmo neperiano de 3. Vuelvo a repetir. La derivada de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, ¿verdad? Donde la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 es lo mismo que x cuadrado menos 1 elevado a la 1 medio. Aplicando la regla de la cadena o la regla general de potencia sería 1 medio, ¿verdad? Multiplicado por x cuadrado menos 1 elevado a la 1 medio menos 1, que sería menos 1 medio, negativo, lo paso para la parte de abajo con signo positivo, ¿verdad? Y lo transformo en la raíz, multiplicado por la derivada interna de x cuadrado menos 1, que sería 2x, porque la derivada de menos 1 es 0 y la derivada de x cuadrado es 2x a la 2 menos 1, que sería 2x. Entonces, este término de acá es la derivada de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 aplicando la regla general de potencia. Eso lo voy a multiplicar por la función exponencial, que es 3 raíz elevado a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 multiplicado por el logaritmo neperiano de 3, aplicando la fórmula que vimos anteriormente. Simplificando términos, este 2 con este 2 se va y me queda x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 multiplicado por la función exponencial multiplicado por el logaritmo neperiano de 3. Entonces, resumiendo con estos dos primeros ejercicios, la derivada de una función exponencial es la derivada del exponente de esa función exponencial multiplicado por la función exponencial multiplicado por el logaritmo neperiano de la base de la función exponencial. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí tenemos otro ejercicio. La función de x es igual a 10 elevado a la raíz cuadrada de x. La raíz cuadrada de x es lo mismo que yo dijera x a la 1 medio. Entonces, derivo primero raíz de x, que es x a la 1 medio, que sería 1 medio de x elevado a la menos 1 medio. ¿Correcto? Multiplicado por la función, que sería 10 raíz de x, como está acá, multiplicado por el logaritmo neperiano de 10, multiplicado por el logaritmo neperiano de 10. La derivada de la raíz de x es igual a 1 medio por la raíz de x. Nos había quedado 1 medio de x a la menos 1 medio. Como está negativo, lo puedo pasar para abajo como x a la 1 medio. Y como está x a la 1 medio, lo puedo volver a transformar como una raíz. Por eso es que queda 1 medio, ¿verdad?, de la raíz de x en el denominador. Perfecto. Vamos a ver el otro ejercicio. Aquí tengo una función exponencial de base e. La derivada de una función exponencial de base e es la derivada del exponente de la función multiplicada por la función exponencial de base e. Entonces, sea f de x igual a e a la 3 menos x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de 3 menos x cuadrado? Sería menos 2x. Menos 2x multiplicada por la función exponencial de base e, que es e elevado a la 3 menos x cuadrado. Como ven, más sencillo todavía que el otro. No tengo que multiplicar por logaritmos neperianos. Prácticamente es el mismo proceso. Es igual, idéntico hasta la mitad. En el primer caso, la única diferencia es que después se multiplica por el logaritmo neperiano de la base. Y en este caso, no se multiplica por el logaritmo neperiano
de la base. Esa es la diferencia. Fíjese, para ponerlo de forma más sencilla, ¿por qué no se multiplica por el logaritmo neperiano de la base exponencial? Porque el logaritmo neperiano de la base exponencial es igual a 1. Si usted calcula el logaritmo neperiano de, eso va a ser igual. La fórmula es idéntica, es la misma forma para ambos. Entonces puedo concluir que la derivada de cualquier función exponencial de diferente base siempre será la derivada del exponente de la función exponencial multiplicado por la función exponencial por el logaritmo neperiano de la base. Si es de una base constante diferente de e, será el resultado de ese logaritmo neperiano, porque el logaritmo neperiano de e siempre será igual a 1. Es la misma fórmula para ambas funciones exponenciales. Sigamos con otro ejemplo. Aquí tengo otro ejemplo. Una función 3 elevada a 2x cuadrado multiplicado por la raíz de x. ¿Qué tengo acá? Un producto de dos funciones. Si tengo un producto de dos funciones, debo aplicar para resolverla la derivada de un producto, ¿verdad? Que dice que primero derivo el término de la izquierda y lo multiplico por el de la izquierda, por el de la derecha, más la derivada del término de la izquierda multiplicada por, perdón, la derivada del término de la derecha multiplicada por el término de la izquierda. Primero aplicamos entonces la derivada de un producto. Como aquí tengo una función exponencial, aplico la regla de la función exponencial para derivar la función exponencial. Y el otro término es una regla simple de potencia. ¿Ok? Voy entonces a derivar este término y lo multiplico por la raíz. Entonces la derivada de este término será 2 por 2, 4x multiplicado por la función exponencial multiplicado por el logaritmo neperiano de la base multiplicado por la raíz de x, porque estoy aplicando la regla del producto. Entonces, voy a repetir. Como tengo un producto, primero derivo este término y lo multiplico por este, más este término por la derivada de la raíz. Como este término es una función exponencial, le debo aplicar la derivada de la función exponencial. La derivada de la función exponencial de 3 elevado a la 2x cuadrado sería 4x multiplicado por 3 a la 2x cuadrado multiplicado por el logaritmo neperiano de 3. Multiplicado ahora por la raíz de x aplicando la derivada del producto. Más la función exponencial, que es 3 elevado a la 2x cuadrado, por la derivada de la raíz de x. La derivada de la raíz de x es 1/2 de x a la menos 1/2, que queda abajo del denominador cambiando a positivo como 2 raíz de x. Entonces, ahí tenemos ya resuelta la derivada. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es resolver lo que tengo acá. ¿Ok? Aquí sería 4x por la raíz de x, ¿verdad? Por el logaritmo neperiano de x, más 1/2 sobre 2 raíz de x. ¿Cómo llegamos a este resultado? Fíjese, saqué factor común, 3, 2 a la x cuadrado, ¿verdad? Que multiplica 4x
por la raíz de x por el logaritmo neperiano más 1/2 de 2 sobre la raíz de x. Esa es la respuesta sencilla de esta derivada. Como tiene acá una suma, usted podría haber hecho lo siguiente: sacar el máximo común divisor, realizar las operaciones que estén acá, ¿ok? Y dejar el término acá sobre el máximo común divisor de 2 de raíz de x y ver cómo queda la respuesta. Para no complicarse la vida y dar una solución más sencilla, lo que hicieron fue sacar el de factor común 3 por 2 raíz de x cuadrado. Inclusive usted lo puede hacer, ¿verdad? Multiplicando este término por todo este término. Sería 4x por 2x por el logaritmo neperiano de 3. Todo este término por todo este término. La raíz se elimina en esa parte, pero le va a quedar un poco más complicada la respuesta. Entonces, para no complicarnos, la dejamos de esta manera. Eso se puede seguir simplificando, pero para no caer en esa complicación, la dejamos de esta forma. Vamos a ver otro ejercicio. Bueno, ya terminamos con las funciones exponenciales de base constante. Vamos a ver las funciones exponenciales de base e. El primer ejercicio dice derivar e a la 2x menos 1. Lo que tengo que hacer es derivar la función exponencial, la parte exponencial, y multiplicarlo por la función exponencial. La derivada de 2x menos 1 es 2 multiplicado por e a la 2x menos 1, como está en esta parte. Aquí tengo el otro ejercicio. E a la menos 3x. La derivada de menos 3 sobre x sería aplicando la derivada del cociente de una función, y eso me queda como 3 sobre x al cuadrado, ¿verdad? Multiplicado por e a la menos 3 a la x. Simplificando, resolviendo, me quedaría 3 veces e a la menos 3 sobre x al cuadrado. ¿Ok? Recuerden, la derivada de una función exponencial de base e es la derivada de la parte exponencial de la función de base e multiplicada por la función de exponencial de la base e. Vamos a ver otro ejercicio. F de x igual a e a la 1x. Derivo 1 sobre x, ¿verdad? Y lo multiplico por e a la 1 sobre x. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado multiplicado por e a la 1 sobre x. Aquí lo que tengo que hacer es aplicar la regla del cociente, donde dice derivada del primer término por el segundo término menos el primer término por la derivada del segundo término sobre el segundo término elevado al cuadrado. Eso es lo que tenemos acá. La derivada de 1 es 0 por x es 0 menos 1 por la derivada de x, que es 1, ¿verdad? Todo sobre x al cuadrado. Por eso es que me queda menos 1 sobre x al cuadrado. Vamos a ver el otro ejercicio. X al cubo por e a la menos 3x. ¿Qué tengo acá? Aquí tengo un producto de dos funciones. Derivo primero x al cubo, lo multiplico por e a la menos 3x, ¿verdad? Más x al cubo por la derivada de la función exponencial de base e. Ok. Entonces, la derivada de x al cubo es
3x al cuadrado multiplicado por e a la menos 3x más x al cubo por la derivada de e a la menos 3x, que sería menos 3 por e a la menos 3x, como está acá. Simplificando, me queda 3x al cuadrado por e a la menos 3x, que es factor común, ¿verdad? De 1 menos x. Porque este término que está acá, 3 e a la menos 3x, está también aquí en 3 e a la menos 3x. Por eso es que sacamos, y el x al cubo también está acá. El 3 está aquí, está acá. El x cuadrado está acá. Aquí está formado parte del x al cubo, queda una sola x. Y aquí tengo el e a la menos 3x. Por eso es que el factor común es 3x cuadrado por e a la menos 3x. Y aquí queda 1, que es este término. Y aquí queda la otra x para ser negativo. Acuérdense que este signo negativo del menos 3 afecta a este más que está acá. Aquí tengo el mismo ejercicio de otra forma. La función es igual a e a la 3 menos x cuadrado. Entonces será la derivada de 3 menos x cuadrado multiplicado por e a la 3 menos x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de 3 menos x cuadrado? La derivada de 3 menos x cuadrado sería menos 2x, que está acá, multiplicado por e a la 3 menos x cuadrado. Sencillo. Aquí tengo otra función, e a la x más e a la menos x, sobre 2. El 1/2 puede salir fuera y derivo los términos que está acá, que es una suma de funciones. ¿Correcto? Entonces sería 1/2 que multiplica la derivada de a la x, que sería e a la x, menos la derivada de a la menos x, sería e a la menos x. Multiplicado por 1/2 me queda entonces e a la x menos e a la menos x sobre 2. Como ven, lo que cambia es el signo, que está el más por el menos, y cambia porque la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x, porque la derivada de menos x es menos 1. ¿Ok? Vamos a ver otro ejercicio. Aquí tenemos una función formada por el cociente de dos funciones. Le debo aplicar la regla del cociente y al término superior les debo calcular la derivada de una función exponencial de base e. Entonces, sería la derivada de e a la 2x por x al cuadrado menos e a la 2x por la derivada de x al cuadrado sobre x al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, derivando e a la 2x sería 2 por e a la 2x, porque la derivada de 2x es 2 multiplicado por e a la 2x, por el término de la parte inferior o del denominador, que sería x cuadrado, menos el término de la parte superior multiplicado por la derivada del denominador. La derivada de x al cuadrado es 2x, todo sobre x cuadrado elevado al cuadrado, que es x a la 4. Entonces, simplificando, factor común 2x por e a la 2x. 2 que está acá, e a la 2x, ¿verdad? Y x que está acá y x que está acá, quedando x menos 1. X menos 1 sobre x a la 4. Esta x se puede ir con un x acá y queda x al cubo. Y la respuesta final sería 2 por e a la 2x por x a la menos 1 sobre x al cubo. Y así calculo esta
derivada de un cociente de funciones donde el numerador de esa función es una función exponencial de base e. Entonces, en los ejercicios que hemos visto, hemos combinado, ¿verdad?, las derivadas de productos de funciones y las derivadas del cociente de funciones con las derivadas de funciones exponenciales de base constante y de base e. Aquí tenemos otra función integrada por el cociente de dos funciones. El término superior es una función exponencial de base e y el término de abajo es una raíz cuadrada que es una potencia de 1/2. ¿Ok? Derivada del primer término por el segundo término menos el primer término por la derivada del segundo término sobre el cuadrado del término inferior. Entonces, la derivada de e a la 2x es 2e a la 2x. Aquí está. Multiplicada por la raíz de x. Menos e a la 2x multiplicada por la derivada de la raíz de x, que es 1/2 de 1 sobre 2 raíz de x. Aquí está. Sobre la raíz de x elevado al cuadrado. Al elevar al cuadrado la raíz de x, se elimina la raíz y queda x. Sacando acá una diferencia de fracciones, este es el máximo común divisor, al multiplicado por el término que está acá, me queda 4x por e a la 2x menos e a la 2x. Todo sobre 2 raíz de x. ¿Ok? Este término puede pasar para la parte de abajo y se convierte en 2x por raíz de x y el término de la parte superior queda 4x e a la 2x e a la 2x acá. Factor común aquí, e a la 2x. E a la 2x que multiplica 4x menos 1 sobre 2x raíz de x. Y esa es la solución de la derivada. En la plataforma, en el aula de matemáticas, existen muchos ejercicios de derivadas de diferentes funciones que usted puede ver y analizar cada uno de ellos. Recuerden, cualquier duda, comunicarla, por favor, al foro de la plataforma o al WhatsApp del 0424-5161-730. Y por hoy hemos terminado. Entonces, recuerden, la derivada de una función exponencial de base a de una base constante es la derivada del exponente de la función multiplicada por la función exponencial multiplicada por el logaritmo neperiano de la base de la función exponencial. La derivada de una función exponencial de base e va a ser igual a la derivada del exponente de la función exponencial de base e multiplicada por la función de exponencial de base e multiplicado por el logaritmo neperiano de e, cuyo valor es 1. Esas son las derivadas, las ecuaciones derivadas que vimos en el día de hoy. Si quieren ver más ejercicios, en la plataforma, en los archivos de PDF, se encuentran ejercicios de esta parte de la asignatura en el tema 1 referido a derivada. Les recuerdo que en el transcurso de la semana estaré colocando la actividad evaluada número 2 para que ya vayan trabajando en la solución de la actividad evaluada. No queda más nada por decir. Nos veremos la semana que viene, donde veremos derivadas de orden superior, ¿verdad? Cómo se resuelven las derivadas de orden superior y veremos también
algunos ejercicios de aplicaciones de derivadas de orden superior. Bueno, sin más que agregar, me despido hasta el miércoles de la semana que viene a la misma hora, a las 5 de la tarde. Les agradecería que participaran de estas actividades porque así pueden aclarar las dudas que se le vayan presentando a medida que resuelvan la actividad evaluada. Que pasen entonces una feliz tarde. Gracias. Nos vemos entonces el miércoles de la semana que viene.